La presencia que sostienes. ¿Sabes a quién me refiero? No te preocupes. En un instante te lo estaré revelando. Te mostraré a quién estoy haciendo referencia. Quédate hasta el final de esta publicación y tendrás la respuesta sobre la presencia que sostiene. Bienvenidos al canal Hecho Nuevo TN. Después de leer un precioso salmo en las Escrituras, encontré la respuesta a la pregunta que acabo de hacerte. La presencia que sostiene. Me refiero al Salmo 46, en el cual el autor nos da muestra amplia sobre ese ser. Vamos a leerlo. Allí obtendrás la respuesta. Y luego vamos a entender un poco esa forma como el autor describe a ese precioso ser. El autor del Salmo 46 dice lo siguiente: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar del Sagrado Altísimo. Dios habita en esa ciudad. No puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. ¡Qué hermoso salmo! ¿Ya tienes idea sobre la persona que sostiene? El Salmo 46 es atribuido a los hijos de Coré, una familia levítica en el pueblo hebreo dedicada a la música y al culto en el templo de Jerusalén. Aunque su ancestro Coré se rebeló contra Moisés, sus descendientes fueron restaurados y se convirtieron en fieles ministros de adoración. No se menciona la fecha exacta para la composición de este salmo, pero muchos estudiosos lo sitúan en un momento de grave amenaza para Jerusalén, posiblemente durante el reinado del rey Ezequías, cuando el ejército asirio rodeó la ciudad con la intención de destruirla. En aquel tiempo, Dios intervino de forma sobrenatural y salvó la ciudad sin disparar o sin que se disparase una sola flecha. El tono del salmo refleja ese ambiente de crisis, tensión, pero también de dependencia absoluta en Dios. Otros estudiosos lo ubican en tiempos anteriores como un himno litúrgico
de confianza usado en distintas épocas de peligro. Sea cual sea el origen exacto, el mensaje es claro y a la vez es atemporal. No es la ausencia de caos lo que sostiene al pueblo de Dios, sino la presencia de Dios en medio de él. El autor, en este caso, no niega la realidad del caos, lo reconoce. Sin embargo, afirma una realidad mucho más grande. Dios está presente, es la presencia que sostiene. Es quien en medio de cualquier circunstancia, Él está presente y obra de una manera muy especial. Y eso lo cambia todo. El Salmo 46 proclama una verdad que trasciende generaciones. La presencia de Dios sostiene, fortalece y da seguridad cuando todo alrededor parece derrumbarse. Por eso fue un himno clave en la historia del pueblo hebreo. Más tarde se convirtió en el himno o el salmo de Lutero durante la Reforma Protestante. Y hoy millones de cristianos lo cantan, lo proclaman, lo declaran. Procuro en esta reflexión lo siguiente. De alguna manera les invito a redescubrir esa verdad, vivir desde la presencia que sostiene, escuchar a Dios en medio del ruido y anclar nuestra vida en aquel que es refugio, fortaleza y ayuda siempre presente. En este primer bloque, porque vamos a dividirlo en dos partes, en esta oportunidad hablaremos de la presencia que sostiene. Luego, en el segundo bloque, estaremos hablando de nuestra responsabilidad ante esa presencia. En este primer bloque, vamos a decir que la primera parte del Salmo hace una descripción sobre la presencia que sostiene, una descripción sobre quién es Dios. Así lo relató el autor. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Vamos a detenernos un poco en esta descripción que hace el autor sobre Dios específicamente. En primer lugar, Dios es refugio de todo creyente, hebreo y no hebreo. Esta imagen no se refiere simplemente a un lugar físico donde escapar o protegerse, sino a una persona a quien acudir y confiar plenamente en medio de la destrucción o de cualquier circunstancia difícil. La antigua traducción amparo resalta esa dimensión personal, un Dios siempre disponible para quienes acuden a Él. Dios es refugio. En segundo lugar, Dios es fortaleza, fuerza de quienes están bajo su cuidado. El sentido del hebreo apunta más a un Dios que fortalece que a una estructura defensiva. El autor declara que cuando llega la dificultad, la confusión o el dolor, es quien sostiene cuando nuestras fuerzas humanas se agotan. En tercer lugar, Dios siempre está dispuesto a ayudar. El autor, en su experiencia personal,
Con su canto mostró a un Dios que no es ocasional o distante. Su canto es claro. Dios es ayuda constante, cercana, accesible y oportuna. No abandona ni se ausenta. Su asistencia es real y comprobada. Qué hermosa descripción hace de Dios. Los cantores, los autores de este salmo, los descendientes de Coré. Pensando en nosotros en la actualidad, no es un secreto que la realidad que nos rodea a veces es aterradora. Hay momentos de enfermedad, injusticia, violencia, inseguridad, maltrato o dolor donde parece que todo se derrumba. Y entonces surge la pregunta clave. ¿Es este el Dios al que acudimos? ¿A quien corremos cuando todo se sacude? ¿En quién nos apoyamos cuando no nos sentimos firmes? El salmista nos recuerda que aunque todo parezca indicar que ha llegado el fin, Dios está presente y va a intervenir. Tal vez no como deseamos o como queremos, pero sí a su manera y en su tiempo. En quinto lugar, Dios protege a su propiedad. El salmista continúa describiendo a Dios por medio de su relación con la ciudad santa. Y lo dijo de esta forma: un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Se describe una ciudad en la que Dios mora y que no puede ser destruida porque Él mismo la protege. Inicialmente, ese lenguaje apunta a Sión, Jerusalén, donde Dios había puesto su nombre y su presencia. Este es el motivo por el cual muchos estudiosos hebreos relacionan este salmo con el tiempo del asedio sirio que ya mencionamos. Para ellos, el salmo representa y expresa esa experiencia de crisis, pero también de confianza y liberación de Jerusalén. Según el relato bíblico, Dios intervino de manera sobrenatural y salvó la ciudad sin que se disparara una sola flecha. De repente, el canto cambia de tono, del caos al gozo, del ruido del mar aterrador al fluir tranquilo de un río que trae vida y trae renovación. Es Dios dando vida a su propiedad, a su residencia, lo cual se puede concluir. La propiedad de Dios es indestructible. Dios siempre la protegerá y le dará alegría y vida. Siempre la renovará. Algunos expresan que este salmo, como otros, inspiraron a San Agustín en medio del saqueo de Roma en el siglo IV para describir la ciudad de Dios, en donde ésta es sostenida por Dios a lo largo de toda la historia, en contraste con las estructuras políticas, imperios y civilizaciones humanas que se derrumban. Agustín se refería a la iglesia de forma específica. En realidad, el Salmo no habla de la iglesia, ni es una figura de la iglesia. Sin embargo,
es oportuno resaltar lo siguiente. Jesucristo planteó que Dios mora en la vida de los que creen en Él. En respuesta a una pregunta de Judas, Jesús le contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos a vivir con cada uno de ellos. El apóstol Pablo más tarde escribió: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, dijo Pablo. Pensando en la actualidad, aunque alrededor reine el caos, la miseria o el dolor, en Dios hay seguridad y vida. Es la presencia que sostiene. Dios siempre protege a los que son suyos. Los creyentes, en este caso, se convierten en moradas vivientes de Dios. Y donde Dios mora, hay presencia, hay seguridad, hay protección, vida, alegría. Además, Cristo expresó sobre los creyentes en Él: dentro de su interior correrán ríos de agua viva. Finalmente, hablemos de la razón teológica de esta descripción. Miren, todo se resume en el coro del Salmo. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Este repetido estribillo une los versos 1 al 5 con el resto del Salmo y revela la base de todo el mensaje. Dios no es un objeto inerte, sino un ser presente y activo. Dios es ayuda cercana y comprobada, a su vez constante. Estos versos dan la razón teológica que justifica esa descripción que hizo el autor sobre Dios, quien es el comandante de las fuerzas celestiales, el soberano que gobierna las naciones y la historia. El Dios que tiene el poder de intervenir y que, a su vez, es un Dios relacional. Cuando dice el Dios de Jacob, habla de vínculo, relacionamiento con un ser o con otra persona. Dios es relacional. Por eso el salmista lo canta 2 veces. Está entre nosotros. Él es nuestra fortaleza. Desarrollar nuestra vida desde el refugio de Dios, amigos, no es debilidad. Es el fundamento de un creyente firme en tiempos difíciles. ¿Es este tu Dios? ¿Está presente en tu vida? Muchas gracias por llegar hasta el final de esta publicación. En realidad es el primer bloque en donde describimos a la presencia que sostiene. En el segundo bloque hablaremos de la responsabilidad humana que está descrita allí en ese salmo también con bastante claridad. No te la pierdas. Sería muy bueno que compartas esta publicación con otras personas. Creo que les será de mucha ayuda, de mucha fortaleza. Si no te has suscrito a nuestro canal, pues ayúdanos suscribiéndote. Asimismo, pues comparte, como acabo de mencionar, esta publicación con otros. Un gran abrazo. Recuerda, no te pierdas la segunda parte de esta publicación, La presencia que sostiene.